Primero que todo, darles la bienvenida a la segunda temporada de Conversemos de Frutilla. Les recuerdo que esta es una plataforma digital especializada en el cultivo de frutilla. Llevamos un año ya trabajando en esta plataforma. Actualmente tenemos una página web donde se alojan los 15 webinars que llevamos hechos la temporada 1. Y hoy le damos el paso a Miguel Salucci de la empresa AgriScience para hacer nuestro primer capítulo. Antes de partir, quiero contarles que Frutillas Ofresa es una empresa dedicada a la asesoría de productores de frutillas en la región del Maule, principalmente en Chile. Tenemos además la plataforma Frutillas Ofresas, que es la que están viendo ustedes, donde hacemos webinars informativos gratuitos. Y además, cada cierto tiempo vamos subiendo información en el blog. Toda esta información y todos estos webinars se sustentan con la relación que tenemos con varias empresas agroquímicas a nivel nacional e internacional. Y dentro de esas empresas está la empresa AgriScience, que es con quien vamos a dar el primer webinar de esta temporada. Les cuento que este primer webinar va a estar en manos de don Miguel Salucci Belloni. Él es representante técnico de ventas de la empresa AgriScience Chile. Y les cuento que la empresa AgriScience Chile también es una empresa multicanal con tecnología de vanguardia, especialista en la nutrición y en la protección vegetal, con foco en soluciones innovadoras que potencian el desarrollo de los cultivos y frutales. Ahora vamos a dejar a Miguel a cargo de que nos dé este webinar sobre post cosecha en el cultivo de frutillas. Les pido a los asistentes que si tienen dudas las hagan por el chat de Zoom. Yo las voy leyendo y se las voy haciendo a Miguel en el minuto. La idea es que sea lo más dinámico posible. Yo también voy a tener varias preguntas que hacerle a Miguel durante el transcurso. Así que, por favor, si quieren interrumpir y tienen comentarios, por el chat. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Diego. Qué bueno que demos el inicio a esta temporada con este primer webinar. Eh, para empezar y ponernos en contexto, ya hiciste una breve introducción de lo que es AgriScience Chile. Queremos también decirle a las personas que están participando que somos una empresa que llevamos 5 años trabajando en Chile. Hoy día ya tenemos presencia prácticamente desde Arica hasta Puerto Montt, con un equipo de 11 representantes técnicos de ventas, más un zonal en investigación, desarrollo e innovación, y un zonal que está trabajando desde este año en marketing. Básicamente somos una empresa que tenemos soluciones de alta tecnología, muy innovadora, y con un foco fuerte en investigación, desarrollo e innovación. Ese es el fuerte de AgriScience. Tenemos 7 líneas de producto. Básicamente hoy día vamos a ahondar en 3, pero de todas maneras queríamos dejarles planteado que contamos con toda una línea de nanofertilizantes muy innovadores, muy interesante para hacer trabajo a nivel foliar. Vamos a ahondar específicamente uno hoy día, que es el más importante en este momento que estamos. Toda una línea de fertilizantes solubles que hemos hecho un desarrollo muy importante y de hecho en la zona de Chanco, la zona frutillera, ya hay segunda temporada que vamos a tener experiencia con un trabajo potente con estas nuevas líneas, toda una línea de bioestimulantes con algas marinas, aminoácidos, para los distintos estados fenológicos de los cultivos y de los frutales. Una línea muy interesante de mejoradores de suelo, específicamente con un producto que se llama Agrihumic, que es un ácido húmico de alta concentración para mejorar la estructura del suelo, aplicable vía riego y de fácil manera. Una línea de enraizante donde destaca Root Shock para potenciar el crecimiento radicular, además de líneas de ayudantes y de especialidades. Es una empresa que estamos en 7 países presentes, con una fuerte presencia en Medio Oriente, una empresa de Turquía, y nosotros somos el país que hoy día estamos con presencia en Sudamérica y con idea de expandirnos hacia el mercado latinoamericano. Queremos partir este webinar con esta imagen para una pequeña historia. Lo que ustedes observan aquí, justo quedó el puntero en el ojo del oso, un oso que está atacando su presa. Y básicamente es interesante esta historia, esta analogía, porque lo que tiene que hacer un oso pasa gran parte del año en un periodo de hibernación, donde pasa todo el invierno en un estado de semisomnolencia, donde prácticamente está durmiendo, donde no se alimenta, y lo que tiene que hacer este oso es alimentarse de la mejor manera posible antes de este periodo para lograr pasar todo este invierno. ¿Qué pasaría si el oso no es capaz de alimentarse bien, si no logra tener los alimentos necesarios? Finalmente no va a lograr pasar el invierno o bien a duras penas.
Y lleva un poco la analogía de lo mismo que queremos conversar hoy día, porque hoy día nosotros las plantas ya estamos terminando el periodo, ya nos llevamos, ¿cierto?, nuestra cosecha, por lo tanto esta planta tiene que hacer algo muy similar al oso. Lo que tiene que hacer es movilizar todos estos nutrientes, la fotosíntesis que está haciendo hoy día, los carbohidratos, tiene que enviarlo de una forma como reserva hacia la corona principalmente y hacia las raíces de la frutilla. Sigue en un proceso de nutrición, de todas maneras, no hoy día enfocada en producir, porque no tiene flores, no tiene fruto, pero sí su principal objetivo hoy día nutricional es que esta planta movilice la mayor cantidad de nutrientes. Y esto es muy importante, tener una buena condición de suelo para que se nutra de una buena manera y para que haga una buena fotosíntesis. Este es, digamos, su periodo de hibernación, que es lo que tiene que hacer la planta hoy día, que es alimentarse para prepararse para la post cosecha y tener en consideración que esta planta, cuando brote en primavera, toda esa energía que utiliza es la energía que acumula el día. La planta, para hacer la primera hoja en primavera, no tiene la capacidad de hacer fotosíntesis, por lo tanto no tiene la energía necesaria. Esa energía es en un 100%, por lo menos los primeros 30 días, específicamente de lo que acumula hoy día la planta. Y eso es lo que nos Miguel, vamos a enfocar hoy día. Dale, Diego. te voy a ir interrumpiendo para recalcar ¿Sí? las ideas centrales que estamos dando ahora, Estoy acostumbrado. principalmente, sí, especialmente Dale. conmigo. Oye, para ir recalcando, primero contarles a los que se están uniendo recién que está dándonos un webinar de nutrición en post cosecha para el cultivo de frutillas, Miguel Salucci Belloni de la empresa AgriScience Chile. Miguel, entonces, en líneas generales, lo importante de nutrir el cultivo ahora es pensando en acumular reservas en la corona y en las raíces para cuando las plantas despierten en primavera, digamos, partan con un backup mucho más fuerte que alguien que no está nutriendo, ¿no? Así es, sí, porque si de alguna manera a esta planta, por ejemplo, en marzo, abril, la dejamos de regar, nos despreocupamos, no hacemos una nutrición adecuada, finalmente esta planta va a acumular lo que pueda en este periodo y lo que le va a pasar en primavera, que podemos tener muerte de planta, o plantas, como dices tú, desnutridas, y lo otro es que esta planta, en un principio, la primera energía que logre hacer con la fotosíntesis no la va a poder hacer en producción, va a tener que utilizar esa energía que no obtuvo la temporada pasada, estamos hablando de frutillas de segundo año, con la que empieza a hacer en primavera. Entonces, finalmente, eso significa una merma productiva. Cuando yo no me preocupo de la post cosecha, el principal perjuicio de eso es que finalmente la planta no produce de buena manera. Y lo otro, Porque tiene que ocupar sus reservas en otras cosas. o Las tiene pocas poca. reservas que tiene, Sí, sí, porque o bien sí, la fotosíntesis que empieza a hacer, por ejemplo, en septiembre, cuando ya empiezan a aumentar las temperaturas y donde potencialmente yo podría hacer flores, esa planta todavía tiene que hacer hoja y esa hoja tiene que utilizar la energía. Es un tema energético de por medio. perfecto. Les, ¿Mm? les recuerdo a los asistentes que ya vamos en 81, que si tienen preguntas las pueden ir haciendo por el chat de Zoom para ir interrumpiendo a Miguel durante la charla. Sí, la idea es que sea Adelante, Miguel, por favor. lo más dinámica eh, posible. Entonces, recapitulemos esto. Hoy día la planta Ajá. está en un proceso donde se nos fue, espérame, que APD, ya, disculpa, estamos en un Sí, proceso adelante. donde nosotros nos llevamos esta fruta, por lo tanto, hoy día se puede preocupar en un 100% en acumular reservas. Eso es lo que hoy día la planta puede hacer. Lo que en enero, febrero, marzo, abril la planta está preocupada en producir, hoy día lo puede hacer netamente en hacer un crecimiento, un desarrollo radicular, pero siempre pensando en acumular reservas para la siguiente temporada. Entonces, partiendo con lo primero, partamos desde arriba y vamos después llegando hacia abajo. Lo primero que hoy día nosotros podemos hacer es fomentar la acumulación de reservas. Y esto específicamente lo podemos hacer con Nanomo, el cual, aparte, no solamente un producto que tiene algunos nutrientes interesantes, sino que finalmente lo que gatilla es potenciar la acumulación de reserva, movilizar los nutrientes desde la hoja hacia las raíces. Básicamente Nanomo contiene molibdeno y boro, que son dos nutrientes muy interesantes. El molibdeno le da la señal a la planta de que empieza a hacer este trabajo de acumular reserva. Hoy día la planta el nitrógeno lo está utilizando para hacer, digamos, acumular arginina, ¿cierto? Como aminoácido de reserva.
Y eso de alguna manera nosotros lo vamos a fomentar con el molibdeno, y el boro específicamente, que uno siempre lo asocia más a un nivel foliar. Probablemente hay algunos agricultores o usuarios que han utilizado nanomodo con flores, con frutas, y finalmente esto se puede usar durante todo el periodo. Si yo lo aplico con flor, voy a fomentar la flor. Si lo aplico con fruta, voy a dejar que la planta no crezca tanto y fomente más el fruto, porque va a enviar la azúcar hacia el fruto. Y cuando yo no tengo fruto y trabajo con nanomodo, nuevamente el gatilleo va a ser enviar las reservas hacia las raíces, ¿ya? Porque el boro es movilizador también de azúcares. Esto nosotros el año pasado, en esta misma época, en abril, se hizo un ensayo en Chillán, donde estoy tapando acá, en San Andrea, en Frutilla, se hizo una aplicación de nanomoho foliar y una aplicación vía riego de nanomoho para ver la diferencia de estos dos tratamientos. Y si ustedes se fijan, el tratamiento 1, que es el tratamiento agricultor, un manejo estándar, se lograron acumular en torno a un 8,5, un 9% de almidón como reserva, ¿cierto? Como azúcares en la corona, y nosotros con el tratamiento foliar de nanomodo de 2 aplicaciones logramos aumentar un 27% la cantidad de almidón en la corona. Entonces, aumentamos casi en un tercio la reserva de esta planta a nivel de corona. Y si ustedes se fijan, el tercer tratamiento, que es nanomodo aplicado vía riego, genera el mismo beneficio. Por lo tanto, yo puedo hacer este trabajo con nanomodo, ya sea vía foliar o vía riego. Creemos que hoy día, o creo que en esta época, si el riego ya está un poco más limitado, estoy haciendo otro tipo de fertilizaciones, yo me haría, si tuviera que elegir, y lo haría de forma foliar, si el resultado finalmente es el mismo. Hoy día, en este momento, cuando estamos en mayo, ¿cierto? Para fomentar la Sí, acumulación de reserva. Miguel, te interrumpo un segundo Dime. para hacerte 4 preguntas del público y para reforzar tu idea actual. Hoy día estaba conversando con un productor, me hacía la misma analogía que tú, cómo riego si cayeron cerca de 100 milímetros la semana pasada. Claro. Entonces, está la opción de hacerlo foliar, como estás comentando tú, o lamentablemente tener que esperarnos una semanita más para poder incorporar nutrientes vía riego. O sea, Te hago, te- Dime, te escucho. no, no, para responder esa pregunta que finalmente hoy día, si yo pienso que cayeron 100 milímetros, si te escuché bien, baja la temperatura del suelo, porque el agua enfría, disminuye el crecimiento radicular. Por lo tanto, si yo voy a hacer un riego para aplicar nanomoho, más que tener un beneficio desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, voy a bajar la temperatura del suelo, voy a saturar más, por lo tanto, sin duda, bajo esa condición hacerlo foliar, pero de todas maneras, y no meter agua en una semana o en 10 días. Y así también me adelanto, pensemos que hoy día la carrera la estamos corriendo y quedan algunos días, algunas semanas para que esta planta se vaya 100% a receso, por lo tanto, sin duda que bajo ese caso tiene que ser foliar, de todas Sí, maneras. claro. Después Ganáis, vamos a ganáis hablar 10 un días, poquito, después vamos a hablar un poquito sobre cuándo las plantas entran a receso. Creo que es un tema súper importante que tenemos que conversar. de todas Pero maneras. antes de eso, te voy a leer 4 preguntas que hicieron en el chat. La primera es de Miriam Machmar, perdón. Dice que, ¿qué pasa si tenemos lluvia ya desde un mes igual riego? Esa es la primera pregunta que está respondida recién. Perfecto. Otra pregunta de Francisco Sáez es, que las plantas sean de día corto o neutro, ¿implica algo en el tema en cuanto a acumulación de reserva? Específicamente en la frutilla, ahí me limito un poco más a la respuesta, pero pensando netamente algo más fisiológico, el evento que está hoy día en la planta, bajo cualquiera de las dos circunstancias, te va a convenir hacer fomentar este trabajo de acumulación de reserva, de todas maneras. Sí, de todas maneras, da lo mismo si son de día corto o día neutro. Hay que Claro. hacer una buena Eh, nutrición post cosecha. este trabajo que estamos viendo acá, que está medido en frutilla, la temporada pasada en la región de Ñuble, lo hicimos en cerezo, lo hicimos en avellano europeo, también en manzano, siempre aplicado entre marzo o abril, va a depender un poco de la zona, una o dos aplicaciones, dosis similares, 1 litro por hectárea, y en todos los casos notamos diferencias, y sobre todo en almidón, es el principal diferenciador donde vimos esto. En arginina, en algunas especies más que en otras, hubieron mayor o menor diferencia, pero de alguna forma esto es a toda especie que tiene que hacer este proceso de, de acumular reserva, nosotros podemos fomentarlo con esto, de todas maneras. Perfecto. Después,
Nos van a salir algunas preguntas que se van a ir contestando a medida que vayas dando la presentación. De todas maneras, me preguntan si se puede usar nanomodo en frutales mayores, por supuesto que Sí, sí. de Me todas maneras. preguntan costo por hectárea y dosis, que es un tema que lo vamos a conversar después. Yo Ujú. seguiría con el webinar. Y la otra pregunta interesante que habían hecho, que se me perdió un poco, déjame buscarla, era la composición de nanomodo. Eso lo vas a decir ahora también, ¿no es cierto? Sí, nanomodo contiene molibdeno, contiene boro y también un 5% de algas marinas del género Ascophyllum nuosum. Eh, Todo esto con nanotecnología, brevemente lo que significa, hoy día el nano es un tamaño, ¿ya? Y un nano es el tamaño de un átomo, eso es un nano. Y es la mil millonésima parte de un metro. Si yo lo llevo un poquito más a nivel macro, si un metro fuera el diámetro de la Tierra, una hormiga sería un nano. Esa es la comparativa para que nos pongamos, digamos, en contexto. Un estoma de una planta que mide entre 10 y 80 micras, estamos hablando de un tamaño de 10.000 a 80.000 nanos. Cuando nosotros hablemos de cualquier producto con nanotecnología, significa que el tamaño máximo de partícula es 100, de 100 nanos, ya sea nanomovo, ya sea nanocalibre o nanoenergy, que también hemos hecho harto trabajo en primavera, va a tener ese tamaño. Entonces nosotros estamos haciendo una nutrición muy, muy, muy a nivel atómica en las plantas, ¿ya? Entonces, finalmente, eso es, y por eso estos cambios que se hacen a nivel de las plantas, donde hemos hecho en otras especies, incluso con nanomos específicamente, comparativa con hormonas que te generan un cambio, la hormona fuerza a la planta a hacer algo, en el caso de la frutilla no se utilizan porque es más cero residuo, y hemos hecho comparativas donde nosotros logramos tener incluso efectos o beneficios, lo que hace una hormona con nanomos, ¿ya? Por este concepto de movilizador de azúcar. Entonces, no sé si contesto bien la pregunta que estaba haciendo ahí el participante, pero va más allá de netamente ser un molibdeno con un boro, sino que finalmente hacer estos cambios interesantes en la planta sin contener hormonas. Eso es lo principal. Y hoy día Perfecto. que tenemos este tratamiento, de alguna manera es para demostrar que si lo hacemos ya sea vía riego o vía foliar, desde el punto de vista en frutilla, vamos a tener los mismos beneficios. Y dado la cantidad de lluvia que han habido o la dificultad para regar en esta época, sin duda hay que hacerlo foliar, de todas maneras. Sí, por supuesto. Continuando con lo que vimos anteriormente, con esta plantita que hoy día ya no tiene fruta y está en este proceso, si pasamos a lo segundo, que es la nutrición, la importancia hoy día de la nutrición de la planta es básicamente un principal nutriente que es fósforo. Y el fósforo porque es energía, ya la planta de fósforo hace ATP. Entonces, volvemos a lo mismo, esta planta tiene que hacer energía para hacer crecimiento radicular y para acumular reserva en corona. ¿Cómo podemos hacer este trabajo? La línea Fusamel, esta formulación que les comentaba anteriormente, interesante, altamente tecnológica, son distintas formulaciones en base a NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, en distintas mezclas, ya vamos a ver cuáles son, 100% soluble y de alta eficiencia, o sea, yo acá con algunos kilos por hectárea logro hacer nutrición bastante efectiva, viene en un formato muy cómodo de 20 kilos en estas tinetas. Ese es el formato de pasta, muy soluble, de fácil aplicación. Libre de sales, no contiene cloruros, no contiene sulfato ni carbonato. Por lo tanto, si yo hoy día pienso en, por ejemplo, una formulación que tiene potasio, el potasio viene como K2O, como óxido de potasio, o sea, un potasio que ingresa de forma inmediata a la planta. Y el fósforo viene como P2O5, o sea, como pentóxido de fósforo. No viene conjugado con un carbonato de por medio ni con un nitrato, sino que viene disponible para ser inmediatamente absorbido por la planta. Y el nitrógeno va a venir en formas amoniacales o nítricas, dependiendo de las concentraciones. Por lo tanto, son nutrientes puros de una acidez de 2 a 3, que lo más interesante de esto, y específicamente hoy día que nosotros necesitamos hacer fósforo, es que el fósforo, cuando nosotros disminuimos el pH de la solución suelo, aumenta la eficiencia, lo cual es interesante. Y lo segundo, que siempre es importante mantener el sistema de riego en buenas condiciones, y al tener este nivel de pH en Fusamel, nosotros, aparte de hacer el trabajo nutricional, hacemos un trabajo de limpieza de riego. Entonces mantiene limpio el sistema de riego, la línea y todo lo que significa. Las distintas formulaciones
existe una base de 20-20-20 de NPK, hay una alta en nitrógeno, alta en fósforo, pero hoy día, en esta época que hoy día estamos hablando nosotros en post cosecha, claramente las más importantes van a ser la alta en fósforo, la que contiene 12-60-08 y la 5-50-30. Como según lo que conversé con Diego, habían gente no solamente de la zona de Chanco que iban a participar hoy día de este webinar. Va a depender cuán aplico yo si es que tengo fruta o no. Si yo todavía estoy cosechando lo último, me conviene utilizar la 5-50-30 porque va a tener altos niveles de fósforo y potasio para la fruta que estoy terminando de cosechar. Y la 12-60-08 porque finalmente la que no tiene fruta y donde tenemos más fósforo presente. Pero cualquiera de estas dos va a ser la que nosotros vamos a poder utilizar. En zonas más cálidas también, más al norte, interesante, si es que no hay fruta presente, interesante usar la 5-50-30, porque con este potasio nosotros mejoramos la apertura y cierre estomática, entonces hacemos una planta más eficiente. Pero cualquiera de estas dos altas en fósforo, vamos a tener nosotros el beneficio, o lo que nosotros estamos buscando. Miguel, quiero interrumpirte antes de seguir porque tengo una súper buena pregunta y quiero también darle una súper cordial bienvenida a mi amigo Nelson González, que está desde Temuco, desde Cholchol. Nelson Súper. pregunta cómo trabajamos con Fusamel en el sur, donde el pH ácido es un problema. Oye, muy buena pregunta, Nelson, y voy a volver un poquito atrás. Básicamente, nosotros con este tipo de formulaciones no bajamos el pH del suelo en sí. Ya, eso es muy importante. El poder tampón que tiene el suelo es muy importante en cualquier tipo de suelo, sobre todo si está en el sur con alto contenido de materia orgánica. Lo que nosotros disminuimos levemente es el pH de la solución suelo. Estamos hablando de disminuciones de 0,1 o 0,2 puntos de pH en solución, no en el pH del suelo. Por lo tanto, en lugares donde existen problemas de pH ácido o bien en suelos turmados que son retenedores de fósforo, finalmente esto es una tremenda ayuda más que complicarte con el pH. Es todo lo contrario. ¿Ya? Te va a ayudar a que sea más eficiente en ese nivel. Y continuando con la pregunta, una de las primeras cosas que hicimos en Fusamel y para poder presentarle hoy día esto, para la época que estamos, para el fósforo, que es lo que necesitamos hoy día nosotros utilizar, se hizo un estudio de movilidad de fósforo en el suelo. Se hizo en un buen suelo, en un suelo trumado, de la serie Pinto, 12% materia orgánica, niveles de ppm 25 ppm, o sea, muy buen nivel de fósforo en el suelo, prácticamente sin ninguna limitante a nivel de suelo importante, solamente que es un suelo que es retenedor de fósforo. Entonces se aplicó en 30 centímetros de suelo y se midió a los 10, perdón, a los 0, a los 10, 20 y 30 centímetros de suelo la disponibilidad de fósforo en la solución suelo, o sea, lo que está inmediatamente disponible para la planta. Se hizo en comparación con un fertilizante que hoy día, el que conocíamos hasta antes de Fusamel, como el más eficiente en fósforo era el fosfato monoamónico, el que tenía mejor movilidad, el fósforo además le cuesta moverse en el suelo. Entonces, acá nosotros tenemos la disponibilidad de fósforo en solución suelo, como ppm, acá tenemos en color azul el control, la disponibilidad, o sea, yo riego con agua y el suelo de forma natural me aporta casi un ppm de fósforo. Si ustedes se fijan, fertilizante convencional, que sería el monoamónico, no hay diferencia de disponibilidad a los 10 centímetros, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a Fusamel, que es en color verde, ya se observa un aumento, pasamos de un punto a casi 2 puntos, o sea, se duplicó de disponibilidad solamente con esta formulación de fósforo que está disponible de forma inmediata para la planta. En general siempre se ha descrito que el monoamónico se mueve más o menos 20 centímetros del suelo como fertilizante. Si nos vamos al superfosfato triple, que no es soluble, que se aplica de forma directa al suelo, tiene una movilidad de 2 a 3 centímetros. ¿Ya? Y en el caso como monoamónico se mueve hasta los 20. Y aquí se demuestra bastante bien en este estudio que hicimos con IRIFER, en la región de Ñuble, donde el fósforo de forma natural ya disminuye a los 20 centímetros en comparación a los 10. Tenemos un aporte de 0,5 ppm más o menos, y en el caso del fertilizante como monoamónico ya llegamos a 1,3, o sea, ya tenemos un aumento, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Fusamel, la formulación alta en fósforo, la 5,50-30, continúa cercano a 2. Y si volvemos a lo mismo, el fertilizante no se mueve más allá de 20 centímetros. No hay diferencia entre el testigo y la fertilización tradicional. Y si nosotros nos vamos hacia Fusamel, donde mayor disponibilidad nosotros encontramos de fósforo es a los 30 centímetros. Estamos hablando de 0,5 a casi 2,6, o sea, 7 veces mayor disponibilidad. Si yo sumo todo esto,
significa que es 5 veces más eficiente en respecto a la movilidad y la disponibilidad en solución suelo que un fertilizante tradicional. Por lo tanto, esto significa que yo con Fusamel voy a usar menos unidades que un fertilizante tradicional. Esa es la premisa básica, es hacer menos aplicaciones, menos unidades por hectárea porque es más eficiente. ¿Ya? También no lo quise poner en la presentación para que no quedara tan largo, también se hizo una medición, se hizo este riego y se consideró un 30% de agua como lixiviado. En esa agua ninguna diferencia entre el tratamiento control y el fertilizante monoamónico, pero en el caso de Fusamel, el tratamiento 3, sí se observaba un aumento como de un 20%, o sea, es capaz de llegar más allá de los 30 centímetros de suelo. Una de las conclusiones de este estudio que hizo RIFER es que este fertilizante se podría llegar a lixiviar, o sea, todo lo contrario de lo que uno cree normalmente el fósforo, aquí se mueve sin ningún problema. Entonces hay que aplicarlo como cualquier fertilizante, ¿ya? No hay que darle riego profundo para pensar que profundice, porque se mueve bastante bien en el perfil de suelo. Entonces, lo otro... Antes de pasar, Dale. antes de pasar. No, pero pon esa foto que está muy, muy buena. Como voy resumiendo, para contarle a los 102 personas que están viendo la charla en este minuto, está presentándonos un webinar sobre nutrición en post cosecha específico para el cultivo de frutillas, pero eso no significa que sea solo para el cultivo de frutillas. Miguel Salucci Belloni, que es representante técnico de venta de la empresa AgriScience Chile. Hasta el minuto hemos revisado 2 productos. El primer producto fue NanoMovo, que principalmente moviliza o removiliza los nutrientes dentro de las plantas a los puntos más importantes. Y ahora estamos hablando de Fusamel Pasta, que es un fertilizante soluble de última tecnología. Así es. Sin sales, que es un tema muy interesante para el caso de la frutilla y en realidad todos los frutales, y para cualquier zona, es muy común, lo que ustedes se fijan acá es, después de la fertilización de un par de semanas, la acumulación de sales por el borde del camellón, donde las raíces claramente aquí no van a poder crecer de buena manera. Y acá al lado tenemos que están uno al lado del otro. Algo pasó con la presentación que quedó... No se quiere ver. No, no se quiere Oye, presentar. mientras lo solucionas, David Bejarano, ¿no?, nos pregunta por qué una presentación en forma de pasta y no un fertilizante normal, por así decirlo. Le parece un poco difícil de manejar. Quizás hay que contarle que esto viene dentro de una bolsa y dentro de un saco. Sí. O sea, dentro de un bucket, de un tarro. Quizás hay que Sí, mostrar un poco la imagen de nuevo. sí. Voy a... Ahí no se ve la presentación, ¿cierto? No, la sacaste. Bueno, mientras Miguel arregla el problema técnico de la presentación, les cuento que ya vamos en 102 participantes. Este es un webinar, una charla gratuita que estamos haciendo desde la plataforma Frutillas o Fresas con el auspicio de AgriScience Chile y de EIZ Agro, que es un distribuidor de insumos agrícolas en centro-sur de Chile, donde ustedes pueden encontrar un e-commerce con todos los productos, toda la paleta de productos de AgriScience en este e-commerce y pueden comprar sin ningún problema. Les cuento que estábamos revisando un programa o una forma de hacer una buena nutrición post cosecha en el cultivo de frutillas. Dentro de eso, Miguel Salucci nos estaba mostrando 2 productos. El primero fue NanoMovo, un removilizador de nutrientes, y ahora estamos con Fusamel Pasta, que es un producto en pasta, un NPK, que tiene distintas formulaciones y no tiene cloruros y es bajo en pH. Ahora que salió la foto, Miguel, por favor, continúa. Ahora sí, sí. Algo pasó que se quedó pegado. Entonces vuelvo con el puntero. Entonces, como lo habíamos visto anteriormente, es muy común ver sobre los lados de nuestros camellones de frutilla este tipo de colores blancos que son básicamente sales que se acumulan hacia el borde de los bulbos de mojado. Y eso se elimina completamente con Fusamel. Y si ustedes se fijan, acá nosotros no tenemos desarrollo de raíces en esa zona donde hay sales, sino que la raíz llega abajo donde no hay sal. Y en este caso se desenvuelve sin problema porque no tiene esta limitante de sal. La frutilla y los berries en general son bastante sensibles a la sal en el perfil de suelo. Y acá nosotros le eliminamos las sales de los fertilizantes. Y haciendo la pregunta, y acá sé agregar
una lámina de lo que estaba haciendo una consulta un participante. Desde el punto de vista de la aplicación es muy fácil de disolver, es todo lo contrario de lo que yo podría pensar. Ese es el formato que viene dentro de este tarro de 20 kilos, viene con esta bolsa, con este formato en pasta, y la verdad las cosas que se disuelve sin grandes problemas. En cualquier sistema de riego, ya sea como este, como un estanque con un revolvedor, o ya sea para diluir de forma manual, como puede ser en cualquier caseta de riego, es bastante simple de aplicar. Y lo otro que ocurre es que como también yo aplico menos unidades o menos kilos por hectárea, también disminuye la cantidad y la carga por hectárea finalmente de fertilizante aplicado en la temporada, y eso, ese es otro tema bastante interesante. Diego, sigue ahí, no sé si... Sigo aquí. Me caí un minuto, Perfecto, pero sigo aquí. ya. Entonces, finalmente esto es lo interesante con Fusamel. Tenemos mucho trabajo en el caso de frutilla. Hemos notado que también permitir que la planta se desenvuelva con un sistema radicular en un camellón sin sales también permite también tener algunos beneficios desde el punto de vista productivo. O sea, también hemos visto que aumenta los rendimientos con este tipo de fertilizantes. Así que es muy interesante de desarrollar, y no solamente para frutillas, tenemos mucho trabajo hoy día en arándano, estamos trabajando en tomate industrial, en cerezo, en manzano, o sea, la verdad cosa es que esto es bastante interesante para hacer como trabajo. Finalmente, para nosotros continuar con lo que estábamos viendo anteriormente, movilizar los nutrientes desde la hoja, nutrir nuestra planta con fósforo para tener la energía necesaria por la acumulación de reservas, todo esto tiene que ocurrir en un medio adecuado para que la raíz se desenvuelva. Y aquí nosotros llegamos a donde llegan nuestros amigos, las enmiendas húmicas o los ácidos húmicos, que básicamente AgriHumic 80 es un potente mejorador de las propiedades físicas del suelo, esponja el suelo, eso es lo que finalmente hace cuando yo lo aplico vía riego, aumenta la macroporosidad y la aireación del suelo, por lo tanto aumenta la oxigenación para que nuestra raíz crezca, necesita tener humedad, pero también necesita tener oxígeno, las raíces necesitan aire en el suelo para desarrollarse sin problema, estimula los microorganismos benéficos del suelo, o sea, todos los microorganismos que ayuden a la planta, la protejan, como esto es materia orgánica de alta concentración, la va a fomentar. Tercero, cuarto, perdón, contribuye también a que la raíz se pueda desarrollar de una mejor manera. En un suelo más suelto, la raíz es capaz de crecer de mejor manera. Eh, También aumenta la eficiencia de uso de los fertilizantes. Como tenemos una mejor raíz, tenemos un agua que se mueve mejor en el perfil del suelo, también aumenta la eficiencia de los mismos fertilizantes que estoy aplicando yo, las tradicionales y también el trabajo que estamos haciendo hoy día con Fusamel. Y lo otro, para lo que han utilizado húmicos anteriormente y vean que estas formulaciones en polvo digan difícil de aplicar, la verdad las cosas es que ahí tenemos un punto muy, muy, muy a favor, que es de fácil aplicación y fácilmente para diluir en los sistemas de riego, ¿ya? Entonces, hoy día estamos enfocados, ¿cierto?, en nutrir nuestra planta en post cosecha para que tener una buena brotación en la siguiente primavera. Ese es el objetivo de esto. Si nosotros lo pensamos, hoy día, si tenemos un camellón que ya tiene un año, en algunos casos una frutilla que se plantó el año pasado, pero sobre un camellón que ya tenía 2 o 3 años, finalmente nosotros podemos hacer un trabajo ahora, no en primavera. Si yo lo hago en primavera, ya va a ser tarde. Si yo mejoro el suelo hoy día, esto dura un año en el suelo, por lo tanto, si yo lo aplico hoy, el beneficio va a estar desde mayo hasta mayo del siguiente año o hasta final de este año. Por lo tanto, voy a mejorar el suelo para ahora, para lo que estoy fomentando, crecimiento radicular de ahora, y para el de primavera sí o sí. Y acá les queremos presentar, hicimos nosotros un estudio en el norte, en el suelo arcilloso, donde en un suelo se aplicó AgriHumic, 30 kilos por hectárea específicamente, se midió la compactación. Esta es una foto con un instrumento que mide la compactación del suelo, la resistencia mecánica del suelo. La escala va desde 0 hasta 140, donde colores azul y verde, estamos cercanos a 80 newton como medida de presión, son niveles adecuados para el desarrollo específicamente de la frutilla. Y si nosotros nos observamos en un suelo recién preparado, prácticamente, y acá mide 40 centímetros de profundidad, si no me equivoco, la verdad las cosas que tanto en el suelo donde aplicamos nosotros AgriHumic y en un suelo donde no aplicamos, prácticamente no hay diferencia. Y es lo mismo que pasa en un camellón. Yo formo el camellón y está en condiciones óptimas para el desarrollo de cualquier planta. Aquí viene el pero.
Pero solo 45 días después de esa aplicación, si ustedes observan, y nos vamos a nuestro testigo, ya estamos en un escalón más arriba desde el punto de vista de la compactación. Ya pasamos de un promedio de 60 newton probablemente a 100, donde estamos en niveles que son restrictivos específicamente para la frutilla. Y si nosotros comparamos con el tratamiento que hicimos nosotros de materia orgánica vía riego, logramos mantener de mejor manera lo que se logró con la preparación de suelo. Y si yo ya me voy a los 90 días, estamos hablando solamente 3 meses después de la plantación, nosotros en el caso del testigo prácticamente ya estamos en niveles, hablando a niveles de compactación, sobre 150 newton, y en el caso donde nosotros hicimos el tratamiento, continuamos en valores cercanos o bajo 100 newton, que es más el óptimo para el desarrollo de la mayoría de los frutales. Por lo tanto, este trabajo, y quisimos poner esta lámina, este trabajo nos va a servir para lo que nosotros queremos fomentar frutillas de primer año, que van a un segundo año, para que pasen tengan una buena acumulación de reserva, pero también para los que están plantando este año, piensen en utilizar esto para mantener la condición de suelo que yo logré en la preparación. Son muy buenos mantenedores de suelo. Y acá tenemos un caso, una experiencia de campo, donde nosotros, si ustedes observan, acá en el riego, los bulbos de mojado, a pesar de que están bastante cerca de la cinta, no lograba juntarse la humedad de los bulbos de riego. Acá hay una planta y acá está la otra. No se lograba juntar porque el suelo estaba muy compactado. La raíz crecía básicamente hasta donde llegaba la humedad. Hicimos la aplicación de Agrihumic. 30, 40 días después fuimos a hacer la visita, y si ustedes observan, ya se nota una diferencia, el suelo bastante más mullido, la raíz logró desarrollarse de mejor manera y nosotros logramos juntar los bulbos de mojado. O sea, además esta respuesta es bastante rápida, a los 30 días, 20 días yo ya logro tener un efecto en el suelo sobre camellones que vienen de primer año. No sé si quieres agregar algo, Diego, o alguna Sí, pregunta que tengamos. sí, te quiero interrumpir, pero estaba tan bueno que no quería pasar por encima. A ver, la primera pregunta es ¿cuánto pesa el saco de Agriumic? Una pregunta rapidita. ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto pesa el saco? 20 kilos. Perfecto, un formato de 20 kilos. Sí, estamos hablando prácticamente de un formato por hectárea para cualquier cultivo. Me preguntan aquí si se repite la aplicación de Agriumic a los 90 días. Mira, va a depender mucho del el efecto que vimos anteriormente. Es un suelo arcilloso, un suelo que tiene 30% de arcilla en la zona de Ovalle, en Pan de Azúcar, prácticamente 1% de materia orgánica. Entonces estamos en una condición de suelo bastante limitante. Si estamos hablando de un suelo de esas características, muy arcilloso, muy limoso, lo ideal es hacer aplicaciones cada 6 meses y aplicaciones altas. Pero si estamos hablando de los suelos de chanco, por ejemplo, que son suelos más francos, suelos con buena materia orgánica, la verdad las cosas es que yo con 20 kilos prácticamente voy a hacer el trabajo del año. El mismo suelo, de alguna manera, el mismo efecto eh, que se va observando, uno va viendo. Y lo otro también es que nosotros, dentro de nuestras visitas de campo, andamos con este instrumento y medimos en terreno cómo están los niveles de compactación. Entonces también podemos hacer ese trabajo de seguimiento. Cualquiera de los RTB que estamos desde Arica hasta Puerto Montt tenemos este instrumento para hacer esta medición. Por lo tanto también se puede hacer ese servicio como postventa, que es lo ideal. O sea, de alguna manera el mismo suelo te va diciendo si es necesario hacer aplicaciones o no. Importante recalcar enganchándome con la pregunta anterior, acá estoy apuntando con el dedo, estoy clarito. Aquí, en este trabajo, tuvimos que hacer una aplicación de 40 kilos, porque acá nos encontramos un camellón que ya te llevaba 3 años, una plantación de un año, pero en un camellón que llevaba 3 temporadas ya. Entonces, hubo que hacer un trabajo de shock. Los 40 kilos es cuando estamos hablando de suelos que están muy compactados. Si yo me parto con plantaciones desde primer año, con los 20 kilos una vez al año, voy a mantener bien el camellón, de todas maneras. Miguel, nos Sí, pregunta Cristian Muñoz, pero sobre Fusamel, así que vamos a retroceder un poquito en la no hay presentación. problema. Nos pregunta que si la condición de pH de Fusamel es un problema para que se pueda adicionar en conjunto a otro biofertilizante. La verdad las cosas es que es compatible con todos los fertilizantes, con lo único fertilizante que no recomendamos aplicar es con calcio, porque el calcio precipita fácilmente, con nitrato de calcio o algún fertilizante cálcico siempre es bueno tirarlo solo, pero la verdad las cosas es que es compatible con la mayoría de los fertilizantes
para ser aplicados vía riego. No hemos visto problemas con alguno en específico. Sí es importante no mezclar con ácidos húmicos, por ejemplo, porque el ácido húmico en pH ácido y las materias orgánicas en general precipitan, si parece que la pregunta era por algún biofertilizante, si tiene alto contenido de materia orgánica, mejor aplicarlos separados porque la materia orgánica precipita con disminución de pH. ¿Mm? Eso sí hay que tener en consideración, no mezclarlo con húmico por nada. Lo húmico y los calcios, aplicarlos solo siempre. Oye, y la última pregunta es que Gonzalo Villamar pregunta cuál es la dosis por hectárea de Agriumic, perdón. Agrihumic, básicamente en frutilla específicamente, si estamos hablando de frutillas de primer año, 20 kilos por hectárea. Y si estás hablando donde notas de alguna forma en el camellón que cuando estás encima o que riegas y el agua no se mueve o no se juntan los bulbos, ahí hay que pasar a dosis de 40 kilos. Ahí se mueve entre 20 y 40 kilos. 20 para plantaciones de un año y para suelos que no tienen grandes problemas de compactación y 40 para cuando tenemos problemas importantes de compactación en frutilla. En frutales mayores hemos llegado, y en paltos, por ejemplo, se está llegando hasta 60, 80 kilos por hectárea cuando son niveles de compactación severos. Pregunta encima si es que se aplica vía riego. Sí, 100% soluble para aplicar vía riego es uno de los principales beneficios de la formulación de Agriume, es que es muy fácil de disolver. No tiene los grandes problemas, tampoco genera mucha espuma, no, 100% aplicable vía riego, de todas maneras. Gracias, Miguel. Lo único que hay que tener en consideración es que en el estanque de riego no disolverlo más de un 5%, o sea, 5 kilos por cada 100 litros. Si nosotros lo disolvemos de 5% hacia abajo, se disuelve sin problema. Mira, otra pregunta súper interesante de José Luis Rojas. Le mando harto saludo a José Luis, bien amigo de nosotros. Pregunta si es recomendable realizar aplicaciones de Agrihumic antes de realizar fumigaciones de suelo. Sí, de todas maneras, la verdad las cosas que es mejorar suelo, y también aprovecho de saludar a José Luis, mejorar suelo siempre es un buen momento, y sobre todo cuando se van a hacer fumigaciones de suelo, donde nosotros necesitamos que lo que se aplique se mueva dentro del perfil de suelo. Así que lo ideal es, si estamos haciendo un camellón, plantar, cintar a la cinta, y lo primero que podemos hacer es aplicar el agrihumic vía riego. O sea, es el paso uno, el suelo, es la base de todo. Muy bien, continuemos nomás. Está muy interesante las preguntas, además después yo me entusiasmo, así que, oye, para finalizar, lo que estábamos viendo anteriormente, vimos todo de alguna manera por separado, fomentar acumulación de reserva foliar con Nanomó, Fusamel para fomentar la acumulación de reserva y Agrihumic vía riego. Nosotros el año pasado, cuando empezamos a trabajar en la zona de manera importante en Chanco, se hizo un estudio, una experiencia de campo, mejor dicho, donde se hicieron cuatro tratamientos. Se dejó una fertilización estándar de agricultor, se hizo un tratamiento uno, el trabajo estándar de agricultor, más agrihumic. Después se hizo un tratamiento 2, donde consideró el reemplazo de los fertilizantes con Fusamel, y un T3 que sumaba Fusamel más nano, y el tratamiento 3 que era la suma del tratamiento 1 y 2. O sea, acá tenemos húmicos, Fusamel y nanotecnología. Y si ustedes se fijan, finalmente el que tuvo mayor producción en kilos durante solo marzo, solamente se midió el mes de marzo, fue el tratamiento, el T3, que considera todo, o sea, mejorando suelo, mejorando fertilización y mejorando la parte foliar. Y eso significó también un aumento en los ingresos de manera importante. O sea, acá nosotros estamos trabajando con tecnología que finalmente va a generar un beneficio económico bastante rápido y un retorno de la inversión de lo que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se fijan, cualquier cosa por separado, si hago una mejoría, perfecto, tenemos un beneficio, un delta positivo. Pero si yo potencio el trabajo bajo las tres aristas, tenemos un retorno más que interesante desde el punto de vista económico, sin duda. Recomendaciones Miguel, como conclusión. Miguel, en la lámina de atrás nos pregunta Cristian Sepúlveda si es que los valores son por kilos por planta. Los kilos, no, esto está todo por hectárea. Perfecto, gracias.
Esto está todo llevado a la hectárea, Cristian. Gracias por la pregunta. No, esto significa productividad por hectárea y ese es el retorno por hectárea, siempre. Del mes de marzo, ojo. Entonces, a nivel de conclusión, nuestro objetivo hoy día, nosotros estamos pensando en, al igual que el oso, nosotros como frutilla o como frutillero necesitamos fomentar que la primavera tengamos una muy buena segunda temporada. Por lo tanto, y aquí para poder dejarle, ojalá se queden con la idea de que la temporada de la frutilla no comienza en primavera, comienza hoy día. Hoy día comienza la temporada, ya partimos con la frutilla. Terminó la temporada pasada, sacamos la fruta, perfecto, pero hoy día ya partió nuestra siguiente temporada 21-22. Por lo tanto, no esperemos hasta primavera, hasta que aparezca la flor, aparezca el fruto para empezar a preocuparnos de nutrir. Partamos hoy día, alimentemos esta planta, cuidemos la planta que nos entregó todo el beneficio y toda la productividad del primer año. Y si queremos tener un buen segundo año, tenemos que hacer este trabajo de acumulación de reservas. Lo primero, es importante, movilizar los azúcares hacia la corona y hacia las raíces. Y eso nosotros lo vamos a hacer con NanoMovo. Si tuviera que jugármela hoy día por una decisión, pensando en lo que estamos hablando anteriormente y un tema de lluvia y temperatura de suelo, sin duda hacer dos aplicaciones foliares de 1 litro por hectárea, ¿ya? Para fomentar esto, para gatillarte la planta. Con NanoMovo no vamos a generar una activación, o sea, no vamos a observar que aumenta la hoja o que la planta se vigoriza. Todo lo contrario, lo que hace es que esta planta envía hacia abajo, hacia la corona, su reserva, su azúcar específicamente. Desde el punto de vista de nutrición, Fusamel, claramente pensando en Fusamel 1268 o 55030, cualquiera de las dos formulaciones alta en potasio y baja en nitrógeno. Hoy día hay que tratar de disminuir un poco el nitrógeno para que esta planta vaya hacia reserva. Si hablamos de una dosis, hoy día estamos hablando que Fusamel prácticamente con 40 kilos por hectárea por mes, nosotros logramos nutrir la planta. Y esto lo llevamos desde el año pasado, o sea, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 40 kilos por hectárea nutren de manera eficaz los NPK que yo necesito. ¿Ya? Y hoy día, si tenemos que jugarnos 40 kilos por hectárea, si no tenemos tantas posibilidades de riego, a lo menos en 2 riegos, puede ser riego bastante cortito, sobre todo si tiene el humedad en el suelo, desde la fusamela en base a fósforo. Y tercero, y no menos importante, sino que al revés, lo más importante para partir con esto es tener la condición de suelo adecuado. Y eso lo logramos con Agrigumic. Partimos al revés, desde lo foliar hasta el suelo, pero si lo pensamos desde el punto de vista de la planta necesita tener una buena condición, Agrigumic me lo entrega, necesita tener una buena nutrición, Fusamel fósforo, cualquiera de las dos formulaciones, y todo esto yo puedo fomentar ese trabajo con NanoMovo con 2 aplicaciones de 1 litro por hectárea. ¿Ya? Y con esto nosotros vamos a preparar finalmente nuestra frutilla para tener un muy buen segundo año, no perder planta y tener una planta que tenga la energía suficiente para la siguiente temporada. Perfecto. Miguel, te voy a interrumpir para hacer responder algunas preguntas y algunos comentarios. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, la conclusión está muy clara. Les quiero recordar a las personas que están ingresando a última hora que estamos haciendo una charla sobre nutrición en post cosecha en el cultivo de frutilla con Miguel Salucci Belloni, que él es representante técnico de ventas de la empresa AgriScience Chile. Una de las preguntas, Miguel, fue de Gastón López, que también le mando un tremendo abrazo, él es asesor Prodesal ahí en San Carlos. Pregunta cuál es la proporción que se recomendaría mezclar Fusamel con Ultrasol o si esto se debe hacer solo. Gracias, Gastón. Mira, es una muy buena pregunta. Si lo podemos mezclar, no hay problema. Si quiere hacer un trabajo en conjunto con fertilizantes tradicionales o con Ultrasol, sin duda se puede hacer, pero hay que tener en consideración de que la fertilización tenemos que disminuirla. Hay que llevar esto, por ejemplo, si tú estás haciendo una fertilización de 100 kilos por hectárea, 150 kilos por hectárea de fertilizantes mensual, si tú utilizas 20 kilos de Fusamel, que es la mitad de dosis que estamos hablando, disminuye la otra fertilización a la mitad, ¿ya? Y el resto lo complementamos con 20 kilos de Fusamel. Se pueden aplicar juntos vía riego, no hay ninguna dificultad en mezclarlo. Y si tú vas a hacer la aplicación de 40 kilos o cuando estemos con plena producción de 60 kilos de fósforo, de 14-11-55, ahí conviene
eliminar el resto de la fertilización. ¿Cuáles son los nutrientes que no vamos a eliminar 100% y hay que tenerlo en consideración? Y gracias, Gastón, por la pregunta. Fusamel no tiene calcio, no tiene azufre ni magnesio. Por lo tanto, el sulfato de magnesio y los calcios que se apliquen hay que tenerlos sí o sí en la consideración dentro de la fertilización. Ya el azufre es importante dentro de la actividad, así que sulfato de magnesio es un nutriente bastante que va a entregar el magnesio que no trae Fusamel y el azufre. Y lo otro interesante de que se me olvidó mencionar anteriormente es que cualquiera de las 6 formulaciones de Fusamel, cualquiera sea, todos tienen los mismos niveles de zinc, manganeso, magnesio y hierro en cantidades de 100 ppm. O sea, además vamos a estar aportando algunos microelementos vía reo. Miguel, salen dos preguntas tremendamente buenas. La primera es de Nelson González, de nuevo desde el sur, pregunta que si NanoMo en el boro y el molibdeno ayudan a traslocar los azúcares, ¿qué pasaría en el sur de Chile donde la luminosidad es baja? Sería bueno apoyarlo con nitrógeno amoniacal. Espérame, ¿me puedes repetir que justo se cortó cuando estabas preguntando? La pregunta de Nelson. ¿Qué pasa en el sur de Chile donde la luminosidad baja rápidamente? Haciendo referencia a NanoMo y en la translocación de azúcares. Mira, lo que hoy día, pensando desde el punto de vista fisiológico, la planta, el nitrógeno que utiliza específicamente lo va a acumular como arginina, ¿ya? Eso es lo principal. Y el almidón lo va a sacar desde la fotosíntesis. Y el molibdeno justamente es activador de la nitrato reductasa. O sea, te va a ayudar, en el caso del sur, como tiene poca luminosidad, como lo comenta bien Nelson, en fomentar y en ayudar en eso. De todas maneras, puedes complementarlo con nitrógeno, solamente hay que tener la precaución de que ese nitrógeno no vaya a generar un leve estimulación de la planta. Y hace poquito en el sur, donde fuimos a un huerto de cerezos, en marzo estaba muy, muy quedado, hicimos aplicaciones de Fusamel de 40-10-10 para fomentar justamente lo mismo con nitrógeno y aplicaciones de nanomodo. Lo único que hay que tener en consideración, que en ese caso si vas a mezclarlo con nitrógeno, hay que usar las dosis más altas que siempre de 1 litro por hectárea, ¿ya? Pero de todas maneras te va a ayudar a lo que estáis pensando. Y sobre todo en condiciones donde cuesta acumular más reservas cuando hay poca luminosidad. Muy buena respuesta. Nos pregunta un espectador anónimo, no le puso nombre, Está bien. si el orden de las aplicaciones es el mismo al que expusiste o se puede hacer una recomendación distinta. La verdad las cosas es que hoy día a nuestros participantes anónimos dependemos un poco de la Pachamama, va a depender un poco de cómo está el suelo. Si tiene un suelo muy saturado, donde no puedes regar en una semana, en 10 días, yo partiría primero aplicando de todas maneras NanoMo porque necesitamos hacer este trabajo de movilizador de azúcares. Si tenemos un suelo que está en una condición no tan compactada y adecuada, lo segundo sería hacer Fusamel o junto con los foliar, va a depender de cómo está el suelo. Y si tenemos un suelo que está muy compactado, va a ser más importante, mejor, si yo tengo que elegir, y ya estoy al límite, va a ser mejor aplicar Agrihumic en vez de Fusamel. Puedo hacer, si yo tengo un solo riego, terminaría aplicando Agrihumic porque va a ser más importante esponjar ese suelo que entregarle el fósforo que la planta podría alcanzar a tomar. ¿Ya? O sea, vamos a depender un poco, no sé si se responde bien la pregunta, de cómo está la humedad del suelo para hacer las aplicaciones. Perfecto. Continúe nomás, don Miguel Salucci. Es que ya con esto estamos Mira, terminando. a mí me quedan algunas preguntas que son desde el Facebook. Nos pregunta Gonzalo, porque le recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live al mismo tiempo. Entonces, Gonzalo Arancibia pregunta si recomiendan hacer análisis de suelo antes de hacer las aplicaciones. Sí, por supuesto. Y si el el nanomodo hay que aplicarlo foliar, sí, también, respondo al tiro. Sí, también. Y los kilos por hectárea de Agrihumic son 20, dijimos. 20 en una condición de suelo de buena condición de suelo o suelo recién plantado y 40 en condición de suelo donde tenemos compactación ya evidente, donde el agua cuesta que infiltre, donde los bulbos de mojado no se juntan, donde se dificulta de manera importante el crecimiento radicular, subirnos a 40 kilos.
Oye, y nos pregunta Pedro Retamal, también por el Facebook Live, le mandamos saludo a Pedro, un asesor que todos conocemos. Dice, consulta, al ser libre de sales el fusamel y no tener calcio, ¿tiene incompatibilidad para aplicarlo vía riego con algún producto que contenga calcio y no precipite? Sí, saludos también a don Pedro. Buena pregunta también. No mezclaría por ningún motivo calcio con ningún tipo de fertilizante porque precipitan fácilmente, pero, y a mí me ha tocado ver particularmente tuberías de PVC tapadas hasta la mitad con precipitados con calcio, así que el calcio siempre solito, de todas maneras. Perfecto, Intercalado, o sea, yo dentro, si aplicas el calcio y dejas pasar una hora para que se grabe el sistema y después Fusamel, ningún drama, ¿ya? Y intercalado dentro de algunos días o dentro del mismo día, ¿sí? El tema es no mezclarlo dentro del estanque de riego, ¿ya? Para que se entienda. perfecto. A mí me quedan unas preguntas. Nos queda quizás 10 minutos de tiempo todavía, pero me quedan tres preguntas súper importantes. ¿Cuál es el modo de acción de NanoMovo? Primero, vamos respondiendo a uno. ¿Cuál es el modo de acción de NanoMovo? El Nanomo, lo comentamos anteriormente, tiene una lista bastante interesante. El molibdeno genera en general una disminución en el crecimiento, no una disminución, acortar los entrenudos de las plantas. Entonces, finalmente genera que la planta se achique un poco, no siga creciendo de manera importante. Por eso aplicar Nanomo en primavera es interesante porque tenemos una planta un poquito más compacta y eso significa una planta más productiva. De alguna forma fomenta la nitrato reductasa, por lo tanto te ayuda a que el nitrógeno pase hoy día como se acumula hacia reserva, como arginina, o sea, finalmente va a ser un gatillante. Y de la mano, el boro es un movilizador de azúcares, ¿ya? Y como hoy día nosotros estamos en un momento que la planta sabe que tiene que hacer este trabajo, tiene que hacer receso, vamos a fomentar justamente eso. Un trabajo con el molibdeno por un lado, de gatillar el evento de acumulación de reserva y por el otro lado con el molibdeno de fomentar la acumulación de reserva. Y todo esto fácilmente ingresado a la planta porque estamos hablando de nanotecnología, entonces estamos hablando de partículas prácticamente atómicas para que ingresen a nivel de la planta. Atómicas me refiero a tamaño de átomos. Sí, sí, Sí. perfecto. Oye, ¿cómo descompacta el suelo el agrihumic? ¿Cuál es su función? ¿Cómo lo hace? Mira, también es una muy buena pregunta. El húmico es materia orgánica, entonces contiene una gran cantidad de cargas negativas. Entonces, es un tema básicamente de carga. Si yo tengo en un suelo compacto o tengo dos láminas de arcilla muy compactadas, ya sea por el agua, por falta de materia orgánica, por mucho agente, el agua también compacta el suelo, la lluvia, finalmente lo que hace esta lámina, esta carga negativa, es ingresar dentro de la lámina de carga negativa dentro de la arcilla o dentro de las mismas contenidos del suelo, y negativo con negativo se repele. Entonces, finalmente es un tema de repulsión. ¿Ya? Yo le estoy agregando muchas cargas negativas, que, las que está contenida en Agrihumic, a un suelo que tiene también mucha carga negativa, y negativo con negativo se repele. Es así de simple el funcionamiento. Perfecto. Oye, y una última pregunta para los amigos del Carmen, de Chillán, de ese sector. ¿Cómo o qué ventajas tiene Fusamel en esos suelos trumados? Justamente del estudio que hicimos con el RIFER se hizo en suelos trumados, pensando que son suelos que de los fertilizantes o de lo que yo aplico de fósforo, gran cantidad se retiene. Un suelo te puede retener hasta un 90% de lo que se aplica como fertilizante. Y finalmente, con esta mayor disponibilidad en solución suelo, con Fusamel, nosotros, y estando la planta presente, tiene la posibilidad de tomarlo más rápido. Va por ese lado. ¿Ya? Como aumenta la disponibilidad en la solución suelo, o sea, en el agua disuelta en el suelo, la planta lo va a tomar de una manera más rápida. Esa es la jugada con Fusamel. No está pensado en hacer correcciones de suelo con Fusamel, sino que está pensado en aplicar cuando está la planta presente y cuando está tomando nutrientes por parte del suelo. Ya en el cierre, y con la última pregunta que tenemos, que es de José Luis Rojas, dice ¿qué pasa con las aplicaciones de NanoMovo desde el punto de vista de activación de frutos e inducción de flores en los meses de junio y julio, pensando en variedades remontantes? Pensando en que te pueda generar
¿cómo se llama esto? Que te genere un aumento en ese caso. Me imagino que sí. Ya. La verdad, las cosas que de lo que yo he observado con Nanomod, específicamente en otros frutales, y me voy a enfocar un poquito en arándano, no es que yo vea que vaya a generar un aumento en algo de esas características, ¿ya? Porque de alguna manera piensa que aquí lo que está fomentando Nanomod es lo que la planta está haciendo en este momento. Así que no veo una complicación desde el lado de alguna variedad remontante, porque lo que yo he hecho en arándanos no he visto que genere un perjuicio en ese caso. Perfecto. Miguel, palabras del cierre. Sí, primero agradecer por los asistentes, agradecer también por esta reunión, Diego, a Frutillas y Fresas, también a Iseta, que también es participante con nosotros. Y mis palabras, básicamente, y me voy a volver atrás, es la importancia de lo que estamos conversando hoy día, de que finalmente lo que nosotros queremos como objetivo es aumentar la producción de un segundo año de frutilla. Tenemos que pensar en estos tres trabajos de fomentar acumulación de reserva, potenciar la absorción de fósforo vía suelo y todo esto en una buena condición de suelo. Eso es lo que más me importa que quede hoy día como concepto, y la importancia de esto a nivel para la productividad del próximo año. Perfecto. Yo también quiero darle las gracias a los más de 360 inscritos, a los 100 participantes que estuvieron hoy con nosotros, más los participantes que estuvieron en Facebook Live. También les doy saludos a ellos. Quiero recordarles que estas son charlas gratuitas que hacemos desde Frutillas o Fresas en pro de todos los productores de frutillas que lo vean. Quiero comentarles también que gracias a la participación de EIZ Agro y como auspiciador y de AgriScience Chile como charlista en este caso, podemos llevar a cabo este tipo de charlas que, insisto, son gratis y son solamente en pro de los productores.